Muy bien, en honor al tiempo vamos a dar inicio a este proceso de capacitación. Para esto me permito invitar a la doctora Senia Solanda Vera Ceballos, jueza provincial de la Corte de Justicia de Pichincha, de la Sala Civil y Mercantil. La doctora es licenciada en Ciencias Políticas Sociales de la Universidad Central del Ecuador, doctora en Jurisprudencia y abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, de la Universidad Central del Ecuador, máster universitario en Derecho de Comercio Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja. Fue jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores, juez de violencia intrafamiliar, formadora de la Escuela de la Función Judicial y actualmente jueza provincial de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia. Estimada doctora, le invitamos a hacer uso de la palabra y agradecemos muchísimo su participación en este proceso de capacitación. Adelante, doctora, la escuchamos. Muchas gracias, Jefferson. Buenas tardes con todos los participantes en esta capacitación. Es un gusto para mí, pues, participar en esta capacitación y dirigirme a tan prestigioso público, colegas, compañeros y amigos. Me toca exponer sobre las tercerías en la fase de ejecución. Y para empezar, pues vamos a referirnos primeramente a los conceptos tanto de tercería como de fase de ejecución. Quiero preguntar si pueden ustedes observar bien las diapositivas. Sí, sí se puede ver bien, doctor. Muy bien, gracias. Vamos a empezar entonces con una frase muy conocida de Justiniano: el derecho natural que se observa de modo semejante por todos los pueblos y que es establecido por cierta providencia divina, permanece siempre firme e inmutable. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, en la cual pues nos va a indicar algunos conceptos de tercería, como les manifestaba. Es importante primeramente tener claro qué es una tercería. Para aquello vamos, pues obviamente, a citar algunos tratadistas. Las tercerías constituyen la formulación de una pretensión de una tercera persona que no es parte principal del proceso, pero que justifica tener un interés directo en la causa, y pueden presentarse en cualquier clase de procesos, ordinarios, sumarios, incluso de jurisdicción voluntaria. La tercería judicial es la oposición hecha por un tercero que se presenta en un proceso entablado por dos o más litigantes, ya sea coadyuvando, ¿no? O pues por el derecho de alguno de ellos, deduciendo el suyo propio con exclusión de los otros. Según la Enciclopedia Jurídica, edición 2020, establece a la tercería como: denomínase tercería la pretensión en cuya virtud una persona distinta a las partes intervinientes en un determinado proceso reclama el levantamiento de un embargo trabado en dicho proceso sobre un bien de su propiedad, o el pago preferencial de un crédito con el producido de la venta del bien embargado. El concepto enunciado comprende las dos clases de tercerías que admite el ordenamiento procesal, o sea, las de dominio y las de mejor derecho. Las primeras deben fundarse en el dominio de los bienes embargados y las segundas en el derecho que el tercerista tenga a ser pagado con preferencia al embargado. De lo dicho, se infiere que la admisibilidad de la tercería, cualquiera sea su carácter, se halla condicionada a la existencia de un embargo. En caso contrario, no existiría interés jurídico que la sustente. Pues en el supuesto de que en un proceso constituido entre otras personas la controversia versara sobre un bien de propiedad del tercerista, la sentencia que en ese proceso se dictara le sería inoponible y carecería, por lo tanto, de toda virtualidad para despojarlo de ese bien. Si bien las tercerías tienen su mayor ámbito
de aplicabilidad en los procesos de ejecución, ellas son procedentes en principio en cualquier clase de procesos. Este es un concepto de la enciclopedia jurídica. Ahora vamos a revisar lo que dice Emilio Velasco Sedel. La tercería de cualquier clase que sea es una intervención adhesiva. Esto es, que es una acción no independiente, sino ligada al litigio y por consiguiente es una legitimación secundaria con respecto al sujeto del litigio principal. Más o menos entendiendo lo que es tercería, vamos a ver lo que es los conceptos de fase de ejecución. Según el tratadista Rodolfo Bucio Estrada, el proceso de ejecución engloba la terminología legislativa de vía de apremio o ejecución forzada. Igualmente, dentro de la teoría del proceso, forma parte de las estructuras del proceso jurisdiccional, al igual que los procesos de conocimiento y cautelares, en donde el proceso de conocimiento tiene por finalidad decidir el derecho a favor de una de las partes, es decir, resolver jurisdiccionalmente un litigio. Y el proceso de ejecución tiene por finalidad la satisfacción del derecho que tiene el ejecutante a su favor derivado de la sentencia. Según Cabanelas, la ejecución es la efectividad de una sentencia o fallo, en especial cuando se toman los bienes de un deudor moroso para satisfacer a los acreedores mediante dicho mandamiento judicial. Según Osorio, la ejecución es última parte del procedimiento judicial que tiene como finalidad dar cumplimiento a la sentencia definitiva del juez o tribunal competente. Exigencia de determinada deuda mediante el procedimiento ejecutivo de tramitación más rápida que el juicio ordinario. Por antonomasia, el procedimiento penal, aplicación de la pena de muerte. Entonces, una vez definidos estos conceptos, tenemos primeramente, obviamente, ¿qué es una tercería? Como hemos revisado en los conceptos, pues la tercería es aquella solicitud que hace un tercero dentro de un proceso, sea en la primera fase, que me parece que ayer ya tuvieron ustedes el tema de las tercerías en la primera audiencia, y también pues en la fase de ejecución. ¿Y qué es la fase de ejecución? La fase de ejecución es cuando se tiene que dar cumplimiento a uno de los diferentes títulos de ejecución, en nuestro caso que tenemos obviamente en el COGEP. Para aquello vamos a revisar la norma expresa, el artículo 362 del Código Orgánico General de Procesos. En el libro quinto de ejecución, título 1, capítulo 1, reglas generales. Se encuentra el artículo 362 que dice ejecución. Es el conjunto de actos procesales para hacer cumplir las obligaciones contenidas en un título de ejecución, lo que les acaba de comentar. En esta fase es cuando el juez tiene que cumplir con lo que se determina en cada uno de los títulos de ejecución. Para lo cual, revisemos el artículo 363 del Código Orgánico General de Procesos, en donde se establece cuáles son los títulos de ejecución. Tenemos la sentencia ejecutoriada, el laudo arbitral, el acta de mediación, el contrato de prenda y contratos de venta con reserva de dominio, la sentencia, el laudo arbitral o el acta de mediación expedidos en el extranjero
homologados conforme con las reglas de este código. La transacción aprobada judicialmente en los términos del artículo 235 del presente código. La transacción cuando ha sido celebrada sin mediar proceso entre las partes. El auto que aprueba una conciliación parcial en caso de incumplimiento de los acuerdos aprobados. El auto que contiene la orden de pago en el procedimiento monitorio ante la falta de oposición del demandado. La hipoteca y los demás de ley, dice este artículo. Por lo expuesto, las tercerías constituyen la formulación de una pretensión de una tercera persona que no es parte principal del proceso, pero que justifica tener un interés directo en la causa. Y pueden presentarse en cualquier clase de procesos, ordinarios, sumarios e incluso de jurisdicción voluntaria. Existe solamente dos clases de tercerías, que son las excluyentes y las coadyuvantes. Pueden ser formuladas dentro de un proceso o en la etapa de ejecución de dicho proceso. La oportunidad para presentar una tercería y que ésta sea calificada se encuentra también expresa en el artículo 48 del Código Orgánico General de Procesos. Es decir, no es que la tercería se puede presentar cuando quiera, ni esta puede ser calificada en cualquier momento. O sea, existe una norma y ese es el artículo 48 del Código Orgánico General de Procesos. Admitida la tercería en juicio, el tercerista intervendrá con los mismos derechos y deberes que las partes. Ojo, admitida. Obviamente, previo a ser admitida, tiene que ser estudiada y analizada por el juez, si es que reúne todos estos requisitos. Respecto a cuando se ha de resolver la tercería, igualmente dependerá si se la ha presentado en juicio. Aquella se resuelve en auto interlocutorio definitivo o en sentencia. Y si es dentro de la etapa de ejecución, se estará lo previsto en el artículo 394 del COGEP. Revisemos entonces el artículo 48. ¿Qué dice exactamente? Oportunidad. En el caso de los procesos ordinarios, la tercería se propondrá dentro del término de 10 días después de la notificación de la convocatoria a audiencia de juicio. En el caso de los procesos sumarios, la tercería se propondrá dentro del término de 5 días antes de la fecha de realización de la respectiva audiencia. Y ojo, aquí en esta parte es el tema que nos atañe hoy día. Si la tercería se presenta en la ejecución, esta se propondrá desde la convocatoria a audiencia de ejecución hasta su realización. Es decir, bueno, para terminar el artículo, no serán admisibles las tercerías cuando exista resolución de adjudicación en firme. Es decir, que si en la fase de ejecución intenta presentar una tercería luego que se realizó la audiencia de ejecución, no puede ser admitida. Como observamos, existen momentos procesales determinados en la ley, en los cuales se puede presentar una tercería. Para nuestro caso, que es en la fase de ejecución, como lo acabé de mencionar, esta solicitud se la podrá hacer desde la convocatoria, audiencia de ejecución, hasta su realización. Entonces,
como les manifestaba, si un tercero intenta proponer la tercería después de la audiencia de ejecución, por ejemplo, sería extemporánea. O en su defecto, si la intenta antes de la convocatoria, sería prematura. Para lo cual tenemos un ejemplo. El ciudadano Wilmer Fierro presenta una tercería excluyente de dominio de un vehículo que, si bien él justificó ser el propietario de dicho vehículo, pero intentó esta tercería después de haberse realizado la audiencia de ejecución, con lo cual precluyó su derecho según la norma antes indicada. Ahora revisemos el artículo 394 del Código Orgánico General de Procesos que les mencioné hace un momento. Este establece claramente si a la audiencia de ejecución comparecen terceros que demuestran documentadamente su derecho, la o el juzgador deberá ordenar lo siguiente, dice la norma. 1. Si se trata de una tercería de dominio fundamentada exclusivamente en un título inscrito, la o el juzgador deberá resolver sobre su admisibilidad y, de creerla justificada, dispondrá que hasta que se resuelva sobre la tercería en el procedimiento ordinario, dejado a salvo el derecho de la o del acreedor de solicitar el embargo de otros bienes de, ya mismo le vamos a explicar a qué se refiere este numeral. Seguimos leyendo. El numeral 2. Si se trata de la tercería coadyuvante, la o el juzgador resolverá sobre su admisibilidad y, en caso de aceptarla, ordenará que sus créditos sean considerados en la prelación. Obtenido el producto del remate, el juez convocará audiencia y, de existir acuerdo de los interesados, ordenará que se cumpla lo convenido. A falta de acuerdo, se resolverá sumariamente y en cuadernos separados sobre la aplicación. Ahora vamos, para entender mejor estos dos numerales que existen en el artículo 394, yo les he conseguido unas consultas que se hicieron por parte de jueces a la Corte Nacional. Y en estas consultas, justamente, pues, se hace un análisis de estos dos numerales, la Corte Nacional, explicando para, obviamente, que los jueces pues podamos proceder. La consulta dice, en la primera consulta, si se embarga un vehículo cuya propiedad corresponde a otra persona y presenta tercería excluyente de dominio, se puede resolver su petición de entregarle el bien antes o independientemente de convocar a la audiencia de ejecución. La Corte Nacional absolvió esta consulta manifestando lo siguiente. La norma del artículo 394 del Código Orgánico General de Procesos claramente establece que, en caso de existir tercería excluyente de dominio, el juez, luego de calificarlo, mantendrá vigente el embargo hasta que se resuelva la tercería en el procedimiento ordinario. Además, el juez tiene la facultad de disponer a quien se nombra como depositario. En conclusión,
La tercería excluyente de dominio debe ser resuelta en juicio ordinario. Mientras tanto, se mantiene la orden de embargo sin que antes se pueda disponer la entrega del bien al tercerista. Con este análisis se entiende mejor el artículo 394, numeral 1. Entonces, es muy importante, tanto para los abogados de libre ejercicio como para los juzgadores, tener bien presente este punto. No es porque me demostró el tercerista, me demostró que ese bien es de él, pues simplemente voy a levantar el embargo, porque hay muchos abogados que solicitan al juez, ya, o sea, ya me admitió la tercería, ese bien es mío, levánteme el embargo. Pues no. En esta norma y en este numeral es muy claro, y con la consulta absuelta de la Corte Nacional quedó más claro todavía, de que no se puede disponer la entrega del bien al tercerista hasta que se haya obviamente solucionado y resuelto el juicio. Ahora bien, vamos con el numeral 2, que también existió una consulta ante la Corte Nacional, la misma que decía lo siguiente: ¿cómo se debe proceder con la tercería coadyuvante en la ejecución del proceso? Para hacer conocer al ejecutado mediante notificación o citación, dependiendo si tiene o no señalado domicilio para notificaciones. Si la tercería se presenta el mismo día de la audiencia de ejecución, debe o no continuarse con aquella. El análisis que hizo la Corte a esta consulta fue el siguiente. El procedimiento para la admisibilidad de la tercería coadyuvante en la etapa de ejecución de una sentencia judicial está expresamente establecido en el artículo 394 del COGEP. Es la o el juzgador que conoce la causa en ejecución quien tiene la facultad de calificar si la tercería coadyuvante es admisible a trámite, por reunir los requisitos previstos en la ley, en especial por estar justificado el derecho mediante un título de crédito. En la audiencia de ejecución, la o el juzgador debe conocer y resolver sobre la admisibilidad de las tercerías coadyuvantes, según lo dispone el artículo 392.5 del Código Orgánico General de Procesos. Esto sin perjuicio de que las partes se pronuncien en la audiencia presentando sus argumentos por los que consideran que la tercería no es procedente. En todo caso, la tercería coadyuvante en ejecución no se trata de una nueva demanda que deba ser citada al ejecutado y seguir todo un proceso de presentación, calificación, contestación, prueba y resolución. Este es el análisis que hace la Corte y resuelve lo siguiente. En el caso de presentarse una tercería coadyuvante en la fase o etapa de ejecución de la sentencia ejecutoriada, el juez debe notificar con la misma al ejecutado para que tenga conocimiento de aquella y se pronuncie en la audiencia de ejecución, donde la jueza o juez deberá resolver sobre la admisibilidad de la tercera. Esto es en cuanto básicamente cómo cómo opera las tercerías en la fase de ejecución.
Primeramente, tiene ciertos requisitos en los que el tercero o el tercerista tiene que justificar, especialmente el hecho de por qué está proponiendo la tercería. Justificar con documentos. Luego, obviamente, el juez, de hacer el análisis, decide si la admite o no la admite. Y luego, pues, de admitida, tranquilamente el juez puede hacerlo si es que está presentándose en el momento de la audiencia, porque recordemos lo que dijimos hace un rato. Se tiene que presentar al momento de convocar audiencia, de la audiencia de ejecución, hasta la realización de la audiencia de ejecución. Supongamos que en este tiempo el tercerista no se enteró, sino hasta el mismo día de la audiencia, él puede presentar ahí, en ese momento, la tercería. Y como obviamente van a estar las parte actora y demandada, entonces el juez tiene la obligación en ese momento de notificar a estas partes procesales, de, pues, notificar sobre la tercería que ha sido en ese momento presentada. Es lo que nos dice y nos explica la Corte Nacional en el tema de tercerías en la fase de ejecución. Ahora bien, vamos a ver un poco el tema de recursos. Los recursos en la fase de ejecución, que también son importantes, ya que se cometen muchos errores por parte de los señores abogados en libre ejercicio, de pronto por no entender muy bien la norma, y también jueces de primera instancia, cuando conceden recursos de apelación que no deben ser concedidos, porque la norma así lo dice. Dentro de este tema de recursos en fase de ejecución, es muy interesante, ya que tenemos el artículo 413 del Código Orgánico General de Procesos, el cual es muy expreso y dice lo siguiente: serán apelables exclusivamente el auto de calificación de postura y el auto de adjudicación. Es claro, no hay otro auto que se pueda apelar en la fase de ejecución, solo dos: el auto de calificación de postura y el auto de adjudicación. Traigo a colación este tema porque a la Corte Provincial, donde yo soy jueza en el área civil, nos llegan siempre apelaciones de autos en los que se niega la admisibilidad de una tercería, por ejemplo. El juez de instancia le concede la apelación cuando la norma expresa antes mencionada no debería ser admitido, ¿no? Porque simple y llanamente arriba en la Corte Provincial le vamos a negar, ya que en fase de ejecución solo se pueden apelar del auto de calificación de posturas y del auto de adjudicación. Hemos tenido muchos casos, siempre tenemos casos, nos llegan bastantes casos sobre este tema, y por eso yo quiero y quise agregarle este punto aquí en esta exposición, porque se pierde tiempo. Se pierde tiempo incluso el mismo justiciable, al pedir un recurso de apelación que no puede ser concedido, y obviamente pues
El juez, y muchas veces el juez también le niega y presenta un recurso de hecho. Y ese recurso de hecho sube a la Corte Provincial. Entonces, imagínense el tiempo que se demora hasta llegar a la Corte, hasta analizar, hasta obviamente resolver. Pues ya el justiciable perdió bastante tiempo y solamente por este tema de no aplicar bien los recursos. Entonces, es muy importante tener muy claro, tenemos muchos casos de esto, que no tienen claro, que dice solamente del auto donde el juez califica la postura y del auto en donde la adjudica, solo esos dos autos se pueden apelar en la fase de ejecución. Lamentablemente, dentro de lo que es la fase de ejecución, no es muy extenso el tema de las tercerías. Es muy preciso, como les acabé de 2, 3 artículos en los cuales pues ustedes tienen para desarrollar y entender un poco más el tema de las tercerías. Sin embargo, estoy presta a alguna duda que ustedes tengan y que algo de pronto no les haya quedado claro para poder hacerlo en un conversatorio después de lo que termine la exposición. Yo sé que esta exposición estaba programada para un tiempo más, pero realmente el tema de las tercerías en la fase de ejecución no es tan extenso y es un poco, no es tan complejo, a pesar que muchas personas de pronto no lo entienden o se asustan, ¿no? Cuando dicen, ¿qué hago? ¿Cómo procedo? El Código Orgánico General de Procesos es muy claro y existen las normas expresas y aplicables por dónde y cómo el abogado libre ejercicio puede dirigir y obviamente pues el juez de ejecución pues puede también aplicar. Quiero terminar mi exposición con una frase conocida por todos. 4 características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Sócrates. Es importante esta frase, ya que especialmente para los jueces, porque hay que saber escuchar a las partes procesales, hay que saberles explicar cuando están en un proceso, cualquiera que sea saberles responder también sabiamente y sobre todo al momento de decidir tener una imparcialidad, y pues esa es la administración de justicia. Con esto, queridos participantes, concluyo mi exposición. No sé si ustedes tengan alguna duda o alguna pregunta que hacer y para ver si les ampliamos en ese sentido los conocimientos. Muchísimas gracias, doctora, por su ponencia. Hay varias manos levantadas en la sala. No sé si les habilitamos el micrófono para escucharles las preguntas. Le voy a habilitar el micrófono a Estefanía Enríquez. Por favor, compañero, active su micrófono, le escuchamos. Gracias. Primero haciéndote llegar un saludo a los años que puedo verte. Me alegra Sí. bien, con salud y qué bonito compartir este tiempo contigo. Un abrazo fraterno de todos tus ex compañeros de acá de la Unidad Judicial Civil. Y mi pregunta, mi querida Senia, tal vez existe una confusión en las tercerías coadyuvantes en lo que son títulos de crédito y títulos de ejecución. Precisamente para salir de esta confusión, los títulos que van a ser admitidos o que deben ser admitidos como tercerías coadyuvantes. Como tercería coadyuvante,
Expresamente porque mira, bueno, y un saludo a Estefanía, ya me acordé a los tiempos, es verdad, que nos vemos por lo menos por la cámara, ¿no? Bueno, mira, el artículo 362 nos habla expresamente, perdón, el artículo 363, ¿cuáles son los títulos de ejecución? ¿Verdad? Entonces, dentro de estos títulos de ejecución, tu pregunta es, dentro de estos títulos de ejecución, porque solamente los que están expresos en la norma, en el artículo 363, son los títulos de ejecución. Hay confusión muchas veces incluso con los títulos ejecutivos, que es otra cosa muy diferente. Entonces, solamente estos títulos de ejecución, los que están establecidos en la norma, en el artículo 363, son los que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? ¿Es tu pregunta esta o cuál más era tu pregunta en sí? Sí, esa es parte de mi pregunta y también si es que hay otra diferenciación que hacer con los títulos de crédito. Como por ejemplo, Porque, ¿en cuál tienes porque, tú una duda? Sí, o sea, que no a ver, te pongo entiendo. un ejemplo concreto, te A ver, pongo un a ejemplo ver, concreto de la vida ya, real. a ver, Estás en audiencia de ejecución y ¿ya? se presentan varios terceristas coadyuvantes. Cada uno Ajá, adjunta un documento a su solicitud. Uno de ellos te adjunta una liquidación del Banco del Pacífico. ujú, Ya, y te dice que ese es el título de crédito. Te dice que ese es un título de crédito y que con eso está justificando su tercería coadyuvante. Otro, por ejemplo, te presenta un pagaré a la orden. ujú, Y otro, por ejemplo, una sentencia ejecutoriada en copias certificadas. Si ya, nos vamos a los que son títulos de ejecución, para mí es súper claro. Los títulos de ejecución son taxativos, como tú lo acabas de explicar, y solo claro, esos, al ser taxativos, me dice sentencia ejecutoriada, ese sí exactamente. es coadyuvante. Ese sería, exacto. Ese está Ujú, perfecto coadyuvante. ujú, Sin embargo, del que me dice liquidación, es una liquidación hecha de manera privada por algún empleado del banco, sin reconocimiento de firma y rúbrica, solo la firma del empleado y un sello. Ese no es ni título de no es un crédito, título de ejecución. no es título de ejecución y peormente un título ejecutivo. Así es, así es. Exacto. Estás Ahora, en lo correcto. me queda el que me dice el pagaré. Entonces Ujú, yo simplemente hago un análisis comparativo y digo, no, el pagaré es un título ejecutivo, ejecutivo, no es título de no es de ejecución ejecución. y por lo Así tanto es, también no lo admito, ¿correcto? así es, no lo admites. Ujú, correcto. Sí, listo, mi querida Seña, está clarísima la Esa era la pregunta. duda. Sí, es que Sí, está porque, clarísimo. exacto, porque creo que también existe esa confusión por parte de los abogados que confunden los títulos. El título ejecutivo, como tú bien lo has diferenciado, totalmente difiere del título de ejecución, son dos diferentes, Sí, y lo único que nosotros como juzgadores tendríamos que hacer es revisar la lista taxativa que nos da el COGEP y enmarcar el título que nos presentan dentro de esa lista. ¿Correcto? exacto. No hay para qué más confundirse, justamente. Perfecto, Sí, muchas gracias, Silvia. de nada. Gracias a la participante que nos ayudó con su pregunta. Asimismo, vamos a habilitar el micrófono a Olga Merino. Estimada compañera, active su micrófono, le escuchamos. Buenas tardes, felicitándole por la intervención de la doctora. Yo Muchas soy gracias. abogada de Romano. Quería hacerle una preguntita y justamente aprovechando este conversatorio. Tenemos los tiempos y los tiempos, como nos ha explicado, doctora, para presentar una tercería. ¿Qué pasa si se presenta antes del tiempo? ¿El juez tendría que rechazar el pleno o tendría que calificar cuando sea el momento oportuno?
No, es clarísima la norma. En fases de ejecución solo se puede presentar en la convocatoria, como les acabé de mencionar, en la convocatoria de la audiencia de ejecución hasta la realización de la audiencia. Si presenta la tercería antes de la convocatoria, es prematuro y no puede aceptarla, así esté justificada. Y si la presenta después de la realización de la audiencia, peor, es extemporáneo. ¿Ya? Entonces, si ustedes presentan una tercería antes de la convocatoria de la audiencia de ejecución, el juez simplemente no la puede admitir, porque no está dentro del término. Le va a rechazar o le puede decir que no es el momento, procesal oportuno, en fin, ¿no? Entonces, una vez que ustedes reciben esta providencia, propiamente ustedes tendrían, como abogados, volverla a presentar el día que es, o sea, el día de el momento que ya le convoque, a la audiencia de ejecución o el día mismo de la audiencia de ejecución. Entonces, el juez está facultado para agregarle su escrito y decirle que lo despachará de ser procedente, o también está en la facultad el juez de decir no es el momento procesal oportuno para su solicitud. Entonces, como abogado, ¿qué hace? Esperar el momento, porque es solo en esos dos momentos, que en fase de ejecución, que ustedes pueden presentar la tercera. No hay más. Muchas gracias, doctora, por su pregunta. Vamos a habilitar el micrófono a Pablo Silva Mejía, por favor. Escuchamos. Doctora, muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Me queda una consulta, doctora. ¿Qué efecto tendría la apelación de estos dos autos dentro de la fase de ejecución? ¿Sería suspensivo o no suspensivo? En la fase de ejecución. Sí, el tema del auto de calificación de posturas y el auto de adjudicación que usted nos indicó que son apelables. Sí, solamente sería en el efecto, o sea, en este sería en el efecto suspensivo. En efecto suspensivo. Habría que esperar la resolución de la sala para poder continuar con la ejecución. Exactamente. Sí. Listo. Muy amable, doctora. Gracias. De nada. Muchas gracias al compañero por la pregunta. Adicionalmente vamos a habilitar el micrófono a Maribel Puente. Por favor, estimada compañera, le escuchamos. Maribel Puente, por favor, si activa su micrófono, le escuchamos. En ese sentido, vamos a entonces a pasar al siguiente compañero, la compañera Mónica Sacoto, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, disculpas, mi cámara tiene algún defecto. No sé si me oyen. Sí, le escuchamos. Bien, muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Tengo algunas inquietudes concretas de casos prácticos. En primer lugar, le escuché a usted la consulta de la que ha sido absuelta por la Corte Nacional y no me quedó claro algo. Es decir, es que es presentada una tercería coadyuvante y el demandado no ha señalado lugar para notificaciones. ¿Qué es lo procedente? Es decir, presentaron en audiencia, no tengo lugar para notificaciones, continúo la audiencia, no puedo darle a conocer al demandado con esta tercería. ¿Cuál es la forma de proceder? ¿Sigo con la audiencia? Realmente tendría que el demandado tener algún domicilio judicial para notificarlo. O sea, es indispensable eso. Y si no la tiene, obviamente tendría que ser suspendida para que, o sea, en ese momento el juzgador tiene que establecer claramente que se necesita, porque es una norma expresa, se necesita un domicilio, correo electrónico, para poderle notificar. Es Bien. indispensable eso.
indispensable. Ya, doctora, otro tema. En cuanto a las tercerías excluyentes, si bien la norma es clara, de la tercería excluyente, y si es que se trata de bienes embargados tipo ropa, alimentos, y en la audiencia viene alguien y me justifica que es el propietario del local y que esos bienes son de él, no de la parte ejecutada. ¿Procede la devolución del bien o necesariamente debo seguir un juicio ordinario? A ver, explíqueme nuevamente el caso, por favor. Están embargados todos los bienes de un local, de un market. Ya. Hay bienes, hay colas, cervezas. La parte ejecutada nunca dijo nada. Aparece el día anterior a la audiencia alguien presentando el RUC, él es el dueño de ese market, él tiene los bienes, según él, son de propiedad de él. No son bienes inscritos, obviamente, porque son bienes de consumo. ¿Qué procede? ¿Devolverle el bien o seguir el juicio ordinario? A ver, pero sí presentó la tercería. En la Claro, fase de ejecución me está hablando. En la fase de presenta la tercería en fase de ejecución, ya. pero no, Obviamente el bien está embargado, pero están dentro de este bien, de este local, muchas cosas que pertenecen a otra persona, que es el tercerista. claro, en este caso, lo único que está embargado, doctora, son todos los bienes del market. Harina, papas Ya fritas. son todos los bienes consumibles, qué sé yo, cómo se dice. Ujú. Sí, sí, Ya. Ya. Y la pregunta en sí es que si se le devuelve todos estos bienes al tercerista. sí. ¿O debo seguir el juicio ordinario? No, lo que pasa es que es muy clara la norma y tiene que proceder. Lamentablemente son ínfimas cuantías, ¿no? Pero la norma ahí sí es bien clara, en la cual pues no se puede levantar el embargo, sino que obviamente se tiene que seguir el juicio correspondiente. Lamentablemente así es. Ya, doctora, a pesar de que no hay ninguna inscripción, porque la norma dice exclusivamente fundamentada en título inscrito, 394.1. Ajá, título escrito, así es. Bien, bien, doctora, muchísimas gracias. Muy amable su atención. De nada. Muchas gracias a la participante que nos ayuda con su pregunta. Bien, vamos a habilitar el micrófono a Franco Carreón, por favor, estimado compañero, active su micrófono, lo escuchamos. Buenas tardes con todos, estimada doctora. Tengo tres interrogantes. La primera, sustentada en lo que establece el Código de Comercio, artículo 358, inciso tercero, que me permito leer en forma textual. Si las cosas comprendidas en el contrato fueren embargadas o secuestradas, bastará que el vendedor comparezca ante el juez de la causa presentando el certificado del registro mercantil para que dentro del mismo juicio o diligencia, sin más trámite, deje sin efecto las resoluciones que hubiere expedido y ordene que las cosas vuelvan al estado anterior. El comprador tendrá la obligación de defender la cosa comprada con reserva de dominio, haciendo similar exhibición. Frente a esta circunstancia del Código de Comercio, ¿cuál sería el procedimiento adecuado? ¿Lo que establece el Código de Comercio o plantear la tercería excluyente? Esa es la primera pregunta. Repítame, por favor, la pregunta que no la escuché bien. A ver, tenemos el artículo remitiéndonos a la venta con reserva de dominio. Artículo 358 del Código de Comercio vigente. Inciso. Se escucha entrecortado. Inciso final. Si las cosas comprendidas en el contrato fueren embargadas o secuestradas, bastará que el vendedor comparezca ante el juez de la causa presentando el certificado del registrador mercantil, para que dentro del mismo juicio o diligencia y sin más trámites, y hago énfasis en esta parte,
Deje sin efecto las resoluciones que hubiere expedido y ordene que las cosas vuelvan al estado anterior. El comprador tendrá la obligación de defender la cosa comprada con reserva de dominio haciendo similar exhibición. La pregunta está encaminada a ¿cuál es el procedimiento adecuado con el cual se debería la persona perjudicada del embargo principalmente de vehículos o que se encuentran en esta situación, se debería actuar conforme lo requiere el Código de Comercio o en forma imperativa plantear la tercería excluyente de dominio? Esa es la primera pregunta, doctor. Ah, ya. Ya le entendí, sí. Ustedes saben, pues, el Código Orgánico General de Procesos es una norma especial, es mediante la cual, pues, se siguen todos los procedimientos. Es la norma prácticamente en la cual se fundamentan también otras normas como el Código de Comercio. En este caso, lo debería hacerse, obviamente, seguir la tercería excluyente de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico General de Procesos. Más allá de que en el Código de Comercio diga sin más trámites, pero no se puede decidir sobre un bien que se encuentra embargado dentro de un proceso, llámese cobro de letra, de pagaré o de deuda o lo que sea. Si este proceso es el principal, dentro de este proceso se ha ordenado el embargo, digamos, de un vehículo en este caso, y el Código de Comercio me dice, no necesito más trámites para levantar el embargo, no es así. La norma madre, digamos así, en este caso, es lo establecido en el artículo 394 del Código Orgánico General de Procesos, que dice, en este caso, se tiene que presentar o solicitar la tercería de dominio exclusivo. Muchas gracias, doctor. La primera pregunta. La segunda, respecto al ejemplo que anteriormente se refirió en lo que respecta a la notificación al demandado con las tercerías coadyuvantes. Al no contar con un lugar exacto, ¿qué criterio tiene poner, mejor dicho, la notificación en el lugar que fue solicitado que se cite, pongamos como ejemplo un juicio ejecutivo, ¿no es cierto? En la demanda dice que se lo cite al demandado en la dirección Bolívar y Mercadillo, ¿no es cierto? Posterior ya estamos en la fase de ejecución frente a la presentación de una tercería de carácter coadyuvante. Notificar, en este caso, al demandado en el lugar que en su momento se solicitó sea citado antes de sentencia, o si no se cuenta con dirección, notificar por la prensa. ¿Sería procedente estas dos circunstancias o qué criterio tiene respecto a esto? Claro, cualquiera de las dos formas de hacerle conocer a la parte demandada es procedente, porque no olvidemos que no podemos dejar en la indefensión, ¿no? A cualquiera de las partes. Eso nos puede acarrear a futuro nulidades procesales, ustedes saben. Entonces, la falta de citación o notificación. Entonces, es preferible como juzgadores curarnos en sano, como se dice. Entonces, si hay estos mecanismos para llegar o hacer conocer a la parte demandada de una tercería, pues hay que utilizarlos. Como juzgadores, es nuestra obligación de utilizar todos los mecanismos que existen y no dejar en la indefensión a una de las partes. Entonces, sí, y además la norma es muy expresa, que hay que notificarle. Muchas gracias, doctora. Y la pregunta final.
Respecto al ejemplo que anteriormente se planteó respecto al embargo de enseres que se encuentran dentro, pongamos como ejemplo una farmacia. O Ujú. pongamos, bueno, pongámosle farmacia. Dentro de la farmacia existen medicamentos y pongamos que tiene algunas otras líneas de producto, ¿no es cierto? Frente Se al cortó. embargo. ¿Ahí me escucha tal vez? Sí, solo le escuché hasta la parte que la farmacia Ya, tiene algunas cosas. ya decía, las líneas de venta de las farmacias no se remite única y exclusivamente a medicina, ¿no es cierto? Pongamos, Bebidas, snacks. sí, snacks, perfumes, un sinnúmero de artículos. Y pongámosle Ujú. bisutería. Sería frente a una posibilidad de una tercería de carácter excluyente. ¿Sería factible como medio probatorio de la persona que pretende se excluyan estos enseres que se encuentran dentro del local embargado? Ujú. eh, ¿Únicamente una declaración juramentada? ¿O qué otros medios de carácter probatorio usted considera que se debería considerar para justificar en forma plena la propiedad de esos enseres, que no siempre por el hecho de que están dentro de un local, ejemplo, con la razón social a nombre del demandado, sea en forma imperativa que también lo que se encuentra dentro es de él? Ajá, claro. Por ejemplo, puede ser el local puede estar arrendado, ¿no? Y el demandado, obviamente, que es el dueño del local, le embargan, incluido todo lo que está dentro. Cuando la farmacia o lo que está dentro de la farmacia no es de él. Ya, entonces la pregunta concreta es, ¿con qué otra forma demuestra el tercerista que esos bienes le pertenecen? Básicamente tiene que, o sea, una declaración juramentada, claro que tiene su validez, pero no va a ser suficiente porque cualquier persona puede venir, incluso del mismo familiar, del mismo demandado, estas cosas no son de él, sino mías, y le está ayudando a él, ¿no? Entonces, no es suficiente, a pesar que la declaración juramentada tiene su validez, pero no sería suficiente. O sea, lo único con lo que podría probar es con todo lo que son documentos, facturas, como obtuvo de pronto un contrato de arrendamiento que tiene con el propietario del local, que es el demandado. Entonces, hay muchas otras maneras de las que pueda justificar que le pertenecen esas cosas que están dentro del local embargado. Muchas gracias al compañero Franco por las preguntas que nos ha realizado. En este sentido, les agradecemos muchísimo a todos ustedes por su participación en este proceso de capacitación. Les recordamos que van a recibir en sus correos electrónicos los enlaces para un pequeño cuestionario y realizar una evaluación para obtener su certificado de aprobación de este proceso. Van a tener también la grabación de esta capacitación a fin de que puedan revisar algún tema que haya quedado pendiente para el estudio de esta temática tan importante como las tercerías en el procedimiento de ejecución. Me permito agradecer, estimada doctora Solanda, muchísimas gracias por acudir a esta capacitación. Siempre nosotros le agradecemos su participación en los procesos. Le agradecemos muchísimo, formadora de la Escuela de la Función Judicial. Le paso para culminar este proceso. Muchísimas gracias, estimada doctora. Gracias, Jefferson, por la invitación, siempre a las órdenes. Y quiero, pues, decirles a todos los participantes que estoy siempre presta para cualquier inquietud. Compañeros jueces de primera instancia, pues estoy ahí, ustedes conocen y saben, bueno, por medio del correo, si tienen alguna duda, siempre estoy ahí para ayudarles, y los abogados de libre ejercicio en algún momento hemos de tener la oportunidad de tener otras charlas. Los casos prácticos son muy interesantes, incluso más que la teoría, y ustedes saben pues que
que para ser un buen abogado o un buen juzgador siempre hay que tener en una mano la teoría y en otro lado el caso. Así que estamos siempre a las órdenes, compañeros, y cualquier momento, Jefferson, pues me avisas para seguir conversando de estos temas que son muy interesantes. Una buena tarde, cuídense mucho. Muchísimas gracias, doctora. Podemos desconectarnos, estimados compañeros. Recordarles que está el link de la asistencia habilitado en la sección del chat. Recuerden ingresar correctamente sus datos, por favor. Su correo electrónico es muy importante, que es el único medio para la comunicación entre la Escuela de la Función Judicial y ustedes. Una buena tarde con todos ustedes. Finalizamos la grabación de esta sesión de capacitación. Podemos desconectarnos. Un abrazo a todos ustedes.